Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 8. Hidráulica. Propiedades de los fluidos, propiedades del agua, hidrostática, presión, Arquímedes, Pascal, prensa hidráulica, vasos comunicantes, hidrodinámica, caudal, viscosidad, régimen laminar y turbulento, Bernoulli, bombas centrífugas, curva característica, funcionamientos, cebado, cavitación, pérdida de carga, motobombas, turbobombas, mangueras, racores, reducciones, bifurcaciones, trifurcaciones, lanzas, monitores. 1. Fluidos COMPR, SIBL, SIN COMPR, SIBLS. Propiedades. Un fluido es una sustancia o medio continuo que se deforma continuamente ante la aplicación de una solicitación o tensión tangencial sin importar la magnitud de ésta. Decimos que un fluido es incompresible cuando su densidad se mantiene más o menos constante a lo largo de todo el flujo, de manera que su volumen no se verá afectado durante todo el transcurso de su movimiento. Por el contrario, cuando dicha densidad no se mantiene constante sino que está sometida a variaciones, estaremos hablando de fluidos compresibles. Generalizando, podríamos afirmar que los líquidos son incompresibles y los gases son compresibles, sin embargo no es así. Existen flujos de gases que pueden considerarse incompresibles, o dicho de otro modo, no todos los flujos de gases se consideran compresibles ni todos los flujos compresibles son flujos de gas. En realidad los líquidos son prácticamente incompresibles. Esto es así porque en comparación con los gases tienen muchísima menos compresibilidad. La compresión de un gas consiste en acercar sus moléculas entre sí, eliminando ese espacio intermolecular existente entre ellas, siendo ello más difícil en los líquidos. Como hemos dicho, los flujos de gases pueden considerarse también como incompresibles. Esto ocurriría en el caso de que su velocidad de flujo fuese pequeña en relación con la velocidad del sonido en el fluido. Pues bien, a esta relación entre ambas velocidades la conocemos con el nombre de número de Mach, y se representa por m. Se trata de un número adimensional empleado para medir la velocidad en los aviones, expresándola en relación con la velocidad del sonido. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, que es la hidráulica, dicho número nos va a determinar la compresibilidad de un fluido, siendo este incompresible cuando m menor que 0,3. Las propiedades de la materia pueden dividirse en dos tipos. Por un lado están las propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de una sustancia, no siendo en este caso aditivas, y por otro lado las extensivas, las cuales se obtienen al multiplicar las intensivas por la cantidad de sustancia. 1,1. Densidad. Definida como la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Lo que es lo mismo que decir que cuanta más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Se designa con la letra griega ρ. Y su unidad en el sistema internacional es el 1,2. Densidad relativa. Se trata de la relación existente entre la densidad de dicha sustancia y la de otra tomada como referencia. Es por tanto una magnitud adimensional. Los gases toman como densidad de referencia la del aire igual a 130 kILOGRAMPRCVICMETR. Medida a la presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados Celsius. Los líquidos y los sólidos emplean la del agua líquida a una atmósfera y 4 grados Celsius, siendo esta de 1000 kILOGRAMPRCVICMETR. 1,3. Peso específico. Llamamos peso específico, y lo representamos con la letra griega, a la cantidad de peso en relación con el volumen de una sustancia, sabiendo que peso es la fuerza con que el planeta atrae a los cuerpos. Su unidad en el sistema internacional es el newton por metro cúbico,
N, aunque también podemos encontrarlo en 3, kgf igual a kilogramo fuerza, que es lo mismo que kilopondio, que es la fuerza que ejerce la gravedad del planeta Tierra sobre la masa de 1 kilogramo. No debemos confundirlo con la densidad, masa por unidad de volumen. 1,4. Volumen específico. Es el volumen ocupado por unidad de masa, y viene representado por la letra. Definido de otro modo, podríamos decir que es el inverso de la densidad, por lo cual no depende de la cantidad de materia, propiedad intensiva, y su unidad es el m3/PRKILOGRAM. 1,5. Tensión superficial. Definimos tensión superficial a la propiedad de los líquidos, por la cual su superficie se comporta como si estuviese encerrada en una especie de lámina elástica. Esto sucede debido a las fuerzas que tienden a contraer su volumen, dándoles una forma tal que la superficie expuesta es lo más reducida posible. Si pretendemos dar una explicación algo más profunda, debemos hablar entonces de las fuerzas de Van der Waals, o fuerzas intermoleculares, por medio de las cuales una molécula que se encuentre inmersa en un líquido experimenta interacciones con otras moléculas en todas direcciones, con excepción de las que se encuentran en la superficie, que solo se ven afectadas por las moléculas de su parte inferior. Un ejemplo de ello es un clip depositado en la superficie de un recipiente con agua, el cual no se va al fondo, sino que flota, o los insectos zapateros que suelen colocarse en los charcos sin hundirse. 1,6. Presión. Es la relación entre la fuerza y superficie sobre la que ésta actúa. En el sistema internacional su unidad de medida es el pascal, Pa, que se define como la presión correspondiente a una fuerza de 1 newton de intensidad, actuando perpendicularmente sobre una superficie plana de 1 metro cuadrado. Un pascal equivale por tanto a 1 N. 2. Propiedades del agua. El agua presenta las siguientes propiedades físico-químicas. Un 71% de la superficie terrestre es agua, por tanto es el componente más abundante en ella. Está formada por 2 volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno. Es la única sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gas. Es incolora, inodora e insípida. A la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio, el punto de fusión del agua pura es de 0 grados Celsius y el punto de ebullición es de 100 grados Celsius. La atracción intermolecular del agua tiene la fuerza suficiente para producir un agrupamiento de moléculas, tanto es así que se puede incluir en los denominados enlaces de puente de hidrógeno. Estos enlaces son los que dan lugar al aumento de volumen del agua sólida. Es por ello que la densidad del hielo es menor que la del agua, y por ello el hielo flota en el agua líquida. El agua alcanza su densidad máxima, 1000 kLOGRAMPRCV a los 4 grados Celsius. Su calor de fusión es de 80 CALORIEPRGRAM. Tiene un calor específico de 1 CALORIEPRGRAM, superior a la de cualquier otra sustancia sólida o líquida. Absorbe grandes cantidades de calor que utiliza en romper los mencionados puentes de hidrógeno. Su temperatura desciende más lentamente que la de otros líquidos, a medida que va liberando energía al enfriarse. Su calor latente de vaporización es de 540 CALORIEPRGRAM. El agua es el disolvente universal, puesto que todas las sustancias son de alguna manera solubles en ella. Esta propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, ya que éstas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas polares del agua. No posee propiedades ácidas ni básicas, y tiene la capacidad de combinar con ciertas sales para formar hidratos. Reacciona con los óxidos de metales formando ácidos, y actúa como catalizador en muchas reacciones químicas. La molécula de agua libre y aislada, formada por un átomo de oxígeno unido a otros 2 átomos de hidrógeno, es triangular. 3. Hidrostática.
Es la rama de la hidráulica que se encarga del estudio de los fluidos en estado de equilibrio, sin fuerzas que alteren su movimiento o posición. 3,1. Presión hidrostática. Unidades. Es la fuerza ejercida por un fluido en reposo. Más concretamente, es la presión experimentada por un elemento al estar sumergido en un líquido. El fluido genera una presión hidrostática de forma perpendicular sobre el fondo, los laterales del recipiente y sobre la superficie del objeto introducido en él. Cuanto mayor sea la profundidad, mayor será la presión ejercida por el líquido, es decir, que son proporcionales, sucediendo de forma idéntica con su densidad y con la gravedad. Podemos calcular su valor mediante la fórmula pH igual a RGH. Como hemos dicho, en el sistema internacional la unidad de medida de la presión es el pascal, que equivale al N. No obstante, existen otras unidades también empleadas cuyas equivalencias debemos de conocer. 3,2. Presión atmosférica. Definida como la fuerza que ejerce el aire atmosférico por unidad de superficie sobre la Tierra, y es debida a la columna de gases que forman la atmósfera. Está influenciada por la meteorología, la altitud y la latitud. Veamos cómo le afectan. Cuando el aire sobre una zona de la Tierra tiene una presión mayor de 1013 bar, considerada la presión normal a nivel del mar, es muy denso y bajará desde las capas altas de la troposfera hasta la superficie, teniendo mucha dificultad las moléculas de agua para evaporarse. De esta forma el aire será poco húmedo, proporcionando un tiempo estable, despejado y seco. Es lo que se conoce como anticiclón. Si por el contrario, el aire en la zona tiene una presión menor de la normal a nivel del mar, se convertirá en una zona con depresión, caracterizada por aire poco denso, que tiende a subir hacia las capas altas de la atmósfera y evaporando las moléculas de agua, con la consiguiente formación de nubes y tiempo inestable, es decir, borrasca. Por otra parte, la presión atmosférica decrece a razón de 1 m y LL y METR o FMERCURY por cada 10 metros de elevación en los niveles próximos al del mar, es decir, que disminuye con la altitud, así como también lo hace con la latitud. De ahí que debido al abombamiento que tiene la Tierra en su zona ecuatorial, exista una menor presión atmosférica en dichas latitudes, por una menor densidad de la atmósfera. Torricelli, hace ya más de 300 años, estudió la presión atmosférica. Realizó un experimento consistente en invertir un tubo de 1 metro de longitud y 1 centímetro cuadrado lleno de mercurio sobre una cubeta con la misma sustancia. Observó que la columna de mercurio descendió hasta llegar a los 76 centímetros, en los que la presión ejercida por dicha columna se igualaba con la que ejercía la atmósfera sobre el mercurio de la cubeta. Fue a partir de ahí cuando se estableció que la presión normal al nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. 3,3. Principio de Arquímedes. Establece el siguiente enunciado. Todo cuerpo sólido sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba con una fuerza igual al peso del volumen de fluido desalojado. Este empuje se mide en newtons, sistema internacional, y está aplicado en el centro de gravedad del cuerpo. El principio de Arquímedes se formula de la siguiente forma. E igual a por G por V. Siendo E igual a empuje, igual a densidad del fluido, G igual a aceleración de la gravedad, V igual a volumen del fluido desplazado. 3,4. Principio de Pascal. El principio de Pascal afirma que la presión que se aplica sobre un fluido no compresible contenido en un recipiente indeformable se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y a todas partes del recipiente. Una aplicación de este principio es la prensa hidráulica, la cual se toma como base para otras máquinas derivadas de ella, como los frenos hidráulicos o los elevadores. 3,5. Prensa hidráulica. Máquina consistente en 2 cilindros de diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido, agua o aceite, por medio de los cuales se consigue amplificar la fuerza realizada.
Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan respectivamente en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Si sobre un émbolo de sección S1, menor que S2, se ejerce una fuerza F1, la presión P1 que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegra e instantáneamente a todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal, esta presión será igual a la presión P2 que ejerce el fluido en la sección S2, es decir, P1 igual a P2. Si consideramos que S1 menor que S2, las fuerzas serán F1 igual a P1 por S1 menor que P1 por S2, igual a P2 por S2 igual a F2. De manera que la relación entre la fuerza resultante en el émbolo grande, cuando se aplica una fuerza menor en el émbolo pequeño, será tanto mayor cuanto mayor sea la relación entre las secciones. 3,6. Vasos comunicantes. Galileo demostró que la presión hidrostática solo depende de la altura, mediante dos recipientes comunicados y bajo la misma presión atmosférica, vertiendo en uno de ellos un líquido. Observó que éste se distribuyó entre ambos recipientes de manera que el nivel de dicho líquido en ellos siempre era el mismo, independientemente de sus capacidades. Para el caso de dos líquidos de diferentes densidades y no miscibles, las alturas serán inversamente proporcionales a las respectivas densidades. El más denso de todos estará abajo y el más ligero ocupará la parte más alta. Las esclusas son una aplicación directa de la teoría de los vasos comunicantes, gracias a las cuales los barcos pueden salvar diferencias de nivel. Un ejemplo de ello es el Canal de Panamá. 4. Hidrodinámica. Describimos con el nombre de hidrodinámica a la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento, tomando como base tres supuestos. El fluido es un líquido incompresible, su densidad no varía con la presión. No existe pérdida de energía por viscosidad, o se considera esta despreciable por ser mucho menor que la inercia de su movimiento. En otras palabras, un líquido es óptimo para fluir. El flujo de los líquidos se da en régimen estacionario, es decir, que la velocidad del líquido en un punto es independiente del tiempo. 4,1. Caudal. Cantidad de fluido, volumen que pasa a través de una sección del conducto por unidad de tiempo. También llamado gasto. Su unidad en el sistema internacional es el m3sg, pudiendo también encontrarlo en LTSG. Cuando nos referimos al caudal másico, como la cantidad de masa que pasa por unidad de tiempo, usamos kgsg. 4,2. Viscosidad. Se define como la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales y es debida a las fuerzas de cohesión moleculares. Todos los fluidos presentan algo de viscosidad, de lo contrario recibirían el nombre de fluido ideal. Tal sería el caso de los gases. Los fluidos reales son los que sí que ofrecen cierta resistencia al deslizamiento de unas capas sobre otras, a modo de fricción interna, que es lo que recibe el nombre de viscosidad. Podemos observar que solo se manifiesta en líquidos en movimiento. En definitiva, no todos los líquidos son iguales. Algunos son fluidos y fluyen fácilmente. Otros son espesos. En el caso de que la viscosidad sea muy grande, el rozamiento entre capas adyacentes también sería muy grande, por lo que no habría movimiento de unas respecto a las otras, o este sería muy pequeño, por tanto estaríamos hablando de un sólido. 4,3. Regímenes de los fluidos. Existen dos formas, regímenes, por las que un fluido puede circular por una tubería. En función de cómo se comporten las partículas en su interior, estaremos hablando de un tipo de régimen laminar o de uno turbulento. Ese comportamiento de las partículas va a depender de dos tipos de fuerzas, las cuales se van a relacionar a través de un parámetro conocido como número de Reynolds. Dichas fuerzas son las de inercia y las fuerzas viscosas. Vamos a analizar algo más en profundidad estos conceptos. 4,3,1. Régimen laminar. Cuando las antes descritas partículas del líquido se mueven siempre a lo largo de trayectorias uniformes, en capas o láminas, con el mismo sentido, dirección y magnitud,
decimos que nos encontramos ante un régimen laminar. Como la velocidad en cualquier punto de la conducción es independiente del tiempo, el régimen laminar es a la vez estacionario. Podemos imaginarnos un arroyo que baja lentamente por un valle. Se da en velocidades de fluido muy pequeñas. En tuberías de sección circular, si hacemos un corte transversal, las capas de igual velocidad se disponen de forma concéntrica, con V mayor 0 junto a las paredes de la tubería y velocidad máxima en el centro. 4.3,2. Régimen turbulento. En este otro supuesto se considera que las partículas se mueven desordenadas, formando torbellinos. Esto es debido a la mayor velocidad del fluido. A diferencia del régimen laminar, ninguna capa de fluido avanza más rápido que las demás, y solo existe un fuerte gradiente de velocidad en las proximidades de las paredes de la tubería, ya que las partículas en contacto con la pared han de tener forzosamente velocidad nula. 4.3,3. Número de Reynolds. En el año 1874, Reynolds elaboró un experimento consistente en inyectar tinta dentro de un líquido que fluía por una tubería, con el objetivo de estudiar las características del flujo de los fluidos. Gracias a ello pudo observar que a velocidades bajas del líquido, régimen laminar, la tinta demostraba un movimiento lineal en dirección axial, el cual dependía de las propiedades del líquido y de las dimensiones del flujo. Sin embargo, al aumentar la velocidad, las líneas de tinta se dispersaban desorganizadas, aumentando un tipo de fuerzas las cuales reciben el nombre de inercia. Estas a su vez son contrarrestadas por otro tipo de fuerzas, fricción o fuerzas viscosas. La relación entre estos dos tipos de fuerzas viene determinada por un número adimensional, el cual pasaría a ser conocido como número de Reynolds. Estudiando la ecuación, observamos que las fuerzas viscosas son unas de las mayores responsables en lo que a pérdida de energía se refiere, que es lo que nos representa el número de Reynolds. Así, cuanto mayores son estas, más pequeño es el número, lo cual será indicativo que nos encontramos ante un régimen laminar, concretamente cuando tenemos parámetros menores de 2100. Para valores superiores a 3000 o 4000, el valor difiere según la fuente, se trata de régimen turbulento. Existe una zona denominada de transición, entre un régimen y otro, que comprende los valores de número de Reynolds situados entre los dos anteriores, 2,100 a 4,000. 4,4. Ecuación de continuidad. Es un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción, y se enuncia diciendo que cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra. En todo fluido incompresible en régimen laminar, la velocidad en un punto cualquiera de un conducto es inversamente proporcional a la superficie en ese punto. Otra de las formas de calcular el caudal es multiplicando la velocidad del líquido en un punto de la conducción por la sección de ésta. Partiendo de aquí, establecemos la fórmula para la ecuación de continuidad, que sería 4,5. Teorema de Bernoulli. Es una aplicación directa del principio de conservación de la energía, que afirma que si el fluido no intercambia energía con el exterior, por medio de motores rozamiento térmica, ésta ha de permanecer constante. El teorema considera los tres únicos tipos de energía que posee el fluido, el cual debe ser ideal, sin viscosidad ni rozamiento, incompresible y en régimen laminar de circulación por una conducción cerrada, que pueden cambiar de un punto a otro de la conducción, o dicho de otro modo, la energía de ese fluido consta de tres componentes. Energía cinética, debida a la velocidad que posea el fluido. Energía potencial gravitatoria, debida a la altitud que tenga un fluido. Energía debida a la presión de flujo, hidrostática, debido a la presión que tiene el fluido. En base a ello, podemos expresar el teorema de Bernoulli así, donde V igual a velocidad del fluido en la sección considerada, R igual a densidad del fluido,
P igual a presión a lo largo de la línea de corriente. G igual a aceleración gravitatoria. Z igual a altura en la dirección de la gravedad, desde una cota de referencia. Algunos ejemplos de aplicación son las chimeneas, que son altas para aprovechar la velocidad del viento más constante y elevada, o en la aviación, ya que al disminuir la velocidad del aire en la parte inferior de las alas aumenta la presión, y es lo que hace que el avión pueda sustentarse en el medio aéreo. 5. Bombas centrífugas. Son bombas hidráulicas rotativas, también conocidas como rotodinámicas, empleadas para bombear fluidos incompresibles transformando la energía mecánica proporcionada por un impulsor en energía cinética. La presión que van a suministrar al líquido impulsado depende del número de etapas por las que esté formada la bomba, alcanzando valores desde 5 atmósferas o menos, hasta más de 25 atmósferas. Gracias a su fabricación simple y su precio relativamente bajo, la bomba centrífuga es hoy en día la máquina más utilizada para bombear líquidos. Vamos a hacer referencia en este manual principalmente a las bombas que van acopladas en los camiones de bomberos, los cuales reciben el nombre de autobombas, y que pueden ser de presión alta o baja y de presión combinada. La norma UNE 23900 en 1983 regula las especificaciones comunes que deben tener los vehículos contra incendios y salvamento, entre ellas, las características de la instalación hidráulica que deben llevar las autobombas. Cabe destacar de dicha norma que las bombas dispondrán de las salidas de impulsión, 2 de 70 mm, 2 de 45 mm y 1 de 25 mm alta presión. Además, deberá permitir lanzar agua con alimentación desde la propia cisterna o desde la red a presión, así como aspirar agua, altura de aspiración hasta 7,5 metros, y poder lanzarla o llenar la cisterna, o ambas operaciones simultáneas. La diferencia de altura entre el nivel del agua a aspirar y el eje de la bomba es lo que denominamos altura de aspiración. La bomba al aspirar crea un vacío. La altura máxima de aspiración será de 10 metros cuando dicho vacío sea perfecto, teniendo en cuenta que la presión al nivel del mar es de 1 kILOGRAMPERSQ, ARECENT y METR. Sin embargo, en la práctica esta altura no puede sobrepasar de los 7,5 metros al nivel del mar. Conviene tener en cuenta también que a mayor altitud, la presión atmosférica disminuye y por tanto, así lo hará la altura de aspiración. Definimos como altura geodésica a la diferencia física real en altura entre el nivel del líquido en el pozo y el punto más elevado de la tubería de descarga o el nivel del agua a la salida. Para denominar algunas de las especificaciones técnicas de las bombas, se emplea la siguiente leyenda. BCXYWZ. B igual a bomba contra incendios. BOC igual a bomba de baja presión o presión combinada. X igual a número indicativo del caudal nominal en baja multiplicado por 100. Y igual a número indicativo de la altura del transporte nominal en baja presión multiplicado por 10. Guión de separación. W igual a número indicativo del caudal nominal en alta presión multiplicado por 100. Z igual a número indicativo de la altura de transporte nominal en alta presión multiplicado por 10. Pongamos un ejemplo. BC 16 octavos a 4 sobre 30. B igual a bomba contra incendios. C igual a combinada, baja alta presión. 16 igual a 1600 L caudal en baja presión. 8 igual a 80 metros de columna de agua. 4 igual a 400 L de caudal en alta presión. 30 igual a 300 metros de columna de agua. 5,1. Principio de funcionamiento. Ya hemos adelantado que la energía que llega a la bomba lo hace gracias a un impulsor que, en el caso de las autobombas, viene movido por el motor del vehículo. Esto se consigue accionando el botón o palanca de toma de fuerza, ubicado en la cabina de vehículo, pudiendo hacerse también desde la parte trasera. Será en esta zona posterior del camión donde se lleven a cabo todas las operaciones y manejo de la bomba. El agua entra por el centro ojo,
del rodete y las palas o álabes de este se encargan de impulsarla hacia afuera por medio de la fuerza centrífuga, o hacia la siguiente etapa. Debido a la forma de caracol de la voluta, la velocidad a la salida del rodete va reduciéndose, traduciéndose esto en un aumento de la presión estática del fluido. 5,2. Partes. Carcasa o voluta. Es donde va alojada la bomba. Gracias al creciente aumento de superficie antes explicado, es aquí donde se convierte la energía de velocidad suministrada por el impulsor en energía de presión. Impulsor o rodete. Es el corazón y parte móvil de la bomba, y su función es recibir el líquido e impartirle una velocidad de la cual depende la carga producida por la bomba. Está formado por un conjunto de álabes que pueden adoptar diversas formas, según la misión a que vaya a ser destinada, que giran dentro de una carcasa circular. Es el motor del camión el que se encarga de moverlo, y va unido solidariamente al eje. Difusor. Encerrado dentro de la carcasa de la bomba, al igual que el rodete. Está formado por unos álabes fijos divergentes, que al incrementarse la sección de la carcasa, la velocidad del agua irá disminuyendo, lo que contribuye a transformar la energía cinética en energía de presión, mejorando el rendimiento de la bomba. Flecha o eje. Es una pieza en forma de barra de sección circular que se fija rígidamente sobre el impulsor y le transmite la fuerza del elemento motor. Como su nombre indica, es el eje de todos los elementos que giran en la bomba centrífuga. Bases. Sirven de soporte a la bomba, sosteniendo el peso de toda ella y absorbiendo sus vibraciones. Anillos de desgaste. Son un elemento fácil y barato de cambiar en aquellas partes en donde, debido a las cerradas holguras entre el impulsor y la carcasa, el desgaste es casi seguro, evitando así la necesidad de renovar estos elementos, muchos más caros. Estoperas, empaques y sellos. La función de estos elementos es evitar el flujo hacia afuera del líquido bombeado a través del orificio por donde pasa la flecha de la bomba y el flujo de aire hacia el interior de la bomba, dependiendo de la operación que se esté ejecutando, ya sea una impulsión o una succión. Cojinetes. Constituyen el soporte y la guía de la flecha o eje, permitiendo la perfecta alineación de todas las partes rotatorias de la bomba y soportando sus cargas radiales. 5,3. Clasificación. Las bombas centrífugas podemos subdividirlas en varios tipos, quedando representados en este libro algunos de ellos, en base a diferentes aspectos según. 5.3,1. Dirección del flujo. Atendiendo a la dirección del flujo en el interior de la bomba, tenemos radiales, en las que dicha dirección es paralela a la flecha en su inicio, para terminar perpendicularmente a ella. Empleadas cuando hay que impulsar caudales pequeños a cargas elevadas. Axiales, con el flujo circulando paralelo al eje de la bomba, a través de superficies cilíndricas alrededor de él. Al contrario que las anteriores, suelen usarse cuando se trata de elevar un caudal grande a poca altura. Mixtas o diagonales, que son un modelo entre las dos anteriores usado para cargas y caudales intermedios. 5.3,2. Posición del eje. Horizontales. Los ejes de la bomba y del motor están a la misma altura, motivo por el cual es imprescindible cebar la bomba antes de operar con ella. Dicho cebado, como veremos más adelante, tiene el objetivo de lubricar la bomba en sus partes móviles. Resultan más económicas que las otras. Además, el desmontaje de la bomba puede realizarse sin necesidad de mover el motor. Verticales. El motor se encuentra ubicado por encima de la bomba, lo cual hace que la bomba esté permanentemente rodeada del líquido. Inclinadas. Una mezcla entre ambas. Son menos comunes. 5.3,3. Número de etapas. Etapa simple. Referido a bombas de una sola etapa. Multietapa. Son aquellas que tienen varios impulsores o rodetes montados en un eje trabajando en serie. La primera etapa levanta la presión del agua y se la pasa a la siguiente, que vuelve a hacer lo mismo y así sucesivamente. Se emplean para alcanzar mayores presiones.
5.3,4. Tipo de succión. Simple. En las cuales el rodete tiene una sola cavidad de succión por donde ingresa el fluido. Doble. Con cavidades a ambos lados. 5.3,5. Tipo de difusor. Voluta. La carcasa recubre el rodete con una geometría a modo de caracol, de tal forma que el área de flujo de agua aumenta progresivamente hacia el difusor. Circular. Su uso es más reducido. Constan de una cámara circular de sección constante que rodea al impulsor o rodete, a diferencia de las de voluta, dando un rendimiento menor a la vez que ocupan mayor espacio. 5.3,6. Diseño del rotor. Abierto. Los álabes están unidos directamente al centro del impulsor sin ningún plato en los extremos. Este tipo de rotor se suele instalar en bombas pequeñas, si bien es capaz de aceptar cualquier tipo de líquido. Parcialmente abierto o semiabierto. En este caso sí que existe una pared o plato colocado en el lado opuesto al de entrada del líquido, el cual le confiere un mayor refuerzo. Cerrado. El impulsor queda cerrado por ambas caras. A una de ellas el plato posterior, como en las semiabiertas, y a la otra anterior, una corona circular con una abertura por donde entra el líquido. Su rendimiento es mayor al de las otras dos, sin embargo no debe emplearse con fluidos que contengan cuerpos extraños sólidos. 5.3,7. Diseño de la carcasa. Con división horizontal. La carcasa se encuentra dividida axialmente en dos partes, una superior y otra inferior. Con división vertical. La carcasa se encuentra dividida radialmente en dos partes, una llamada carcasa y la otra tapa. Sin división. 5.3,8. Otros tipos. Se han descrito en estos puntos algunos de los modelos de bombas centrífugas en función de distintos parámetros. Explicar todos y cada uno de los diseños sería una tediosa tarea que no entra dentro de los objetivos de este manual. No obstante, y con la única intención de conocer su existencia, podemos enumerar otros tipos, como son: ubicación de las conexiones, tipo de servicio, soporte de los rodamientos, cumplimiento con normativa. Encontrando modelos tales como voluta simple, doble voluta, descarga superior, descarga lateral, succión axial, envoladizo entre rodamientos, acople integral, acople directo, críticas, no críticas y un largo etcétera. 5,4. Curva característica. Es un gráfico que representa la relación única de carga caudal que garantiza la bomba a determinada velocidad de rotación de su impulsor, o lo que es lo mismo, la relación entre la altura manométrica, caída de presión, y el caudal, datos que permiten escoger la bomba más adecuada para cada instalación. La altura manométrica de una bomba es una magnitud, expresable también como presión, que permite valorar la energía suministrada al fluido, es decir, se trata de la caída de presión que debe de vencer la bomba para que el fluido circule según condiciones de diseño. Estas curvas o gráficos vienen dadas por el fabricante, obtenidas mediante ensayos de laboratorio. De esos experimentos, y en función del caudal de la bomba, el fabricante extraerá también curvas relativas a otras magnitudes, ofreciendo así una visión muy completa del comportamiento de una determinada bomba centrífuga bajo distintas condiciones. Las características geométricas del impulsor, tales como su diseño y su tamaño, son las que definen la curva característica de una bomba centrífuga. Hemos estudiado en puntos anteriores que es el rodete, impulsor, el encargado de incrementar la velocidad del fluido, con su consiguiente aumento de la energía cinética gracias a su rotación a altas velocidades. Esto conlleva igualmente a un incremento de la presión, que es en parte lo que como bomberos vamos buscando en una intervención. La curva de carga caudal es la línea que desciende de izquierda a derecha, y representa las cantidades variables de líquido que la bomba puede entregar a distintas cargas o presiones. De las curvas características pueden extraerse numerosas conclusiones. Por ejemplo,
sabemos que existirá una curva característica para cada diámetro de impulsor o rodete que sea posible instalar en el modelo de bomba respectivo, y en la medida que éste es menor, la carga o altura de bombeo suministrada por la bomba para un mismo caudal también será menor. Si variamos la velocidad de rotación manteniendo constante el diámetro del rodete, la eficiencia de la bomba, relación entre su potencia útil y la potencia del motor que la mueve, se mantiene constante, variando la presión, capacidad y potencia. De forma similar, si variamos el diámetro del rodete y mantenemos la velocidad constante, la eficiencia de la bomba se mantendrá constante. Las distintas modificaciones que pueden aparecer en las curvas características se ajustan a unas leyes, conocidas como leyes de afinidad, que podemos sintetizar en: el caudal varía con la velocidad de rotación del rotor. La presión varía con el cuadrado de la velocidad de rotación. La potencia varía con el cubo de la velocidad de rotación. Las leyes de afinidad expresan la relación matemática que existe entre el caudal, la velocidad de la bomba, RPM, la altura y el consumo de energía para el caso de bombas centrífugas. Las leyes muestran que incluso una pequeña reducción en el caudal se convertirá en reducciones importantes de potencia y, por tanto, de consumos energéticos. Podría interesarnos ver representadas en un mismo gráfico las curvas características que ilustran la variación del rendimiento de la bomba en función de la velocidad de rotación, del caudal y de la altura manométrica. Gracias a las curvas de isorrendimiento, podemos observar zonas en las cuales el rendimiento tiene el mismo valor. Resulta evidente que cuando un líquido fluye a través de una bomba, solo parte de la energía comunicada por el rodete se transmite al fluido, debido en parte a la fricción en los cojinetes y juntas, y a que no todo el líquido que atraviesa la bomba recibe de forma efectiva la acción del impulsor, existiendo una pérdida de energía importante debido a la fricción del fluido. En definitiva, la capacidad de trabajo de una bomba no depende únicamente de sus características de funcionamiento, sino también de las características del sistema que la va a hacer trabajar. Es lo que denominamos punto de operación o punto de funcionamiento. Para obtenerlo, deberemos de representar en una misma gráfica la curva característica de la bomba y la curva característica del sistema, reflejando el punto exacto en el que ambas curvas se corten. Dicho punto de intersección determina los valores de la altura de bombeo, H, y el caudal de la operación, Q, y puede ser o no el punto de máximo rendimiento de la bomba. Si el punto de operación se encuentra próximo al de máximo rendimiento, la máquina trabajará eficientemente. Por el contrario, si se encuentran distantes será porque la bomba empleada no es la idónea para las condiciones exigidas. 5,5. Funcionamiento en serie. Imaginemos que se nos da el caso de que con una bomba centrífuga, funcionando a pleno rendimiento, no conseguimos vencer la altura de elevación deseada. Este sería el caso particular en el que, realizando la conexión de varias bombas unas a continuación de otras, lo que denominamos en serie, se sumarían las alturas de elevación de cada una de ellas para un mismo caudal. Definimos como altura geodésica la diferencia física real en altura entre el nivel del líquido en el pozo y el punto más elevado de la tubería de descarga o el nivel del agua a la salida. 5,6. Funcionamiento en paralelo. Si en vez de precisar una mayor altura de elevación, el problema que se nos presenta es que la bomba con la que estamos trabajando no proporciona un caudal suficiente, podemos realizar un sistema de bombas conectadas en paralelo. En dicho caso, los caudales de las distintas bombas, a cargas iguales se sumarán para obtener el caudal total. No obstante, hay que tener en cuenta que a mayor caudal, mayores pérdidas de carga en la instalación. De igual manera, la potencia resultante necesaria será la suma de las potencias para las cargas iguales correspondientes a cada caudal. Por tanto, si las bombas que van a trabajar son iguales, tanto la capacidad como la potencia necesaria se duplicarán o triplicarán. 5,7. Cebado. Cuando hablamos de cebado, estamos haciendo referencia al llenado de la bomba con el mismo líquido que se va a bombear,
para quitar el aire presente en ella. Aunque existen en el mercado bombas autocebadas, o sea, dotadas de un mecanismo automático que facilita el cebado. Puede efectuarse por vacío manual o asistido, o por gravedad, cuando cargamos el cuerpo de la bomba y los mangotes de aspiración manualmente, por ejemplo, abriendo el paso del depósito hacia la toma de aspiración. Son muy empleados los sistemas dinámicos, los cuales requieren el paso de un fluido en movimiento para realizar el cebado, lo cual consiguen aumentando las revoluciones del motor. Dentro de este tipo distinguimos el cebado por anillo de agua, o los eyectores de gases o de agua. Los sistemas volumétricos son aquellos en los que la bomba auxiliar de cebado es del tipo volumétrico, bombas de pistones, es decir, son aquellas que en cada rotación mueven un volumen de líquido. Ejemplos de estos sistemas son los modelos Trocomat y Automatic, de reconocidos fabricantes. 5,8. Cavitación. Al entrar el fluido al impulsor, se genera una aceleración que, cuando la presión es suficientemente baja, genera la formación de burbujas de vapor o formación de cavidades, consecuencia de la ebullición del líquido bombeado. Este fenómeno provoca por un lado la erosión de rodete con el tiempo hasta llegar a inutilizarlo, y por otro una disminución de la altura de elevación a la hora de trabajar con la bomba. Las burbujas creadas son arrastradas por la corriente hasta zonas de elevada presión del fluido, lo cual provoca su condensación y posterior aplastamiento, aumentando así la presión ejercida por el propio líquido y generando daños en determinadas partes del rodete. La cavitación puede detectarse con relativa facilidad, ya que cuando ocurre viene acompañada de vibraciones muy ruidosas, a modo de golpeteo continuo de un martillo con un metal, y de una considerable reducción del caudal y del rendimiento de la bomba. En tal caso deberá reducirse inmediatamente el régimen de revoluciones del motor. Es importante, a fin de prevenir este fenómeno, considerar el denominado NPSH, Net Positive Suction Head. El fabricante calcula y facilita el NPSH requerido, y en la utilización de la bomba se debe asegurar el NPSH disponible, de manera que sea este mayor que aquel. En otras palabras, a la entrada del fluido a la bomba debe existir una presión superior a la presión de vapor. Podemos influir en la altura neta positiva de aspiración, NPSH, situando la bomba a una altura lo más cercana posible a la del nivel de agua de aspiración, o reduciendo al máximo, como veremos en el siguiente punto, las pérdidas de carga. 5,9. Rozamiento y pérdida de carga. Entendemos por pérdida de carga la pérdida de presión en un fluido, debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería o de las instalaciones de mangueras que lo conducen. El factor de fricción o coeficiente de resistencia de Darcy-Weisbach es un parámetro adimensional con el que se puede calcular la pérdida de carga en una tubería debido a la rugosidad de la instalación por la que debe discurrir el líquido y al ya visto en puntos anteriores, número de Reynolds. La presión que indica el manómetro de impulsión a la salida de la bomba se ve afectada negativamente, se reduce, por las resistencias encontradas por el agua durante su recorrido por la instalación de mangueras. Podemos establecer la siguiente ecuación. Planza igual a P salida, impulsión, PC arga. De entre las resistencias que el agua encuentra a lo largo de su recorrido, cabe destacar: cambios de dirección en las instalaciones de manguera. Instalaciones demasiado largas. Diámetros pequeños de manguera. Por ejemplo, para un caudal de 200 L, se estima una pérdida de carga de 4,8 bar para una manguera de 20 metros de 25 milímetros de diámetro, mientras que si USA con acento agudo ramos una de 45 milímetros, la pérdida podría reducirse hasta los 0,25 bar. Altura de impulsión hasta donde haya que subir el agua, teniendo en cuenta que se pierde aproximadamente 1 kilogramo por cada 10 metros. Las turbulencias en la conducción, ocasionadas por regímenes a altas velocidades, número de Reynolds. Reducciones instaladas en los tramos de manguera. Mangueras que no estén lisas en su interior. Las rugosidades afectan negativamente a la pérdida de carga,
Darcy Weisbach. En definitiva, la pérdida de carga será mayor si estamos trabajando con caudales elevados. Existe la opción de reducir dicho caudal y aumentar la presión en la bomba para disminuir las pérdidas de carga. Es lo que denominamos trabajar con alta presión. Por poner un ejemplo para comparar, un caudal de 100 L para un tramo de instalación de 100 metros, usando alta presión, generaría una pérdida de carga aproximada de 3,5 kLOGRAMPRSQARECNTIMETR, mientras que un caudal superior, pongamos el doble 200 L, en baja presión, produciría una pérdida de carga mucho mayor, llegando a valores de 1,4 kLOGRAMPRSQARECNTIMETR. 5,10. Golpe de ariete. Es un fenómeno que se produce al abrir o cerrar la lanza con rapidez, o al variar bruscamente el caudal. Lo que en realidad ocurre es que se genera una onda de presión que se propaga por toda la instalación, pudiendo ocasionar importantes daños en diversos puntos de la misma, además de una situación peligrosa para el bombero que se encuentra en punta de lanza. Por ello, la apertura y cierre de esta deberá hacerse lentamente, de igual forma que la bomba no se desconectará directamente sin antes haber bajado las revoluciones. La presión que genera este fenómeno puede calcularse mediante la siguiente expresión, en la que Pi igual a presión en la instalación previa al cierre de la válvula. V igual a velocidad del agua. L igual a longitud instalación. T igual a tiempo cierre válvula SG. G igual a aceleración gravedad, 981 mTRPRSQ, ARSCOND. La solución para evitar el golpe de ariete es abrir y cerrar lentamente la lanza. 5,11. Turbobomba. Se trata de una bomba centrífuga impulsada no por un motor, sino por el agua que hasta ella llega, normalmente desde la autobomba, empleada para operaciones de achique de agua. Se compone de dos cuerpos. El superior forma parte de un circuito cerrado entre la turbobomba y la bomba del camión, para el cual emplearemos manguera de 70 milímetros. Dicha parte superior tiene una turbina que gira solidaria con el rodete del cuerpo inferior, giro generado por el agua limpia, impulsada desde la autobomba. El cuerpo inferior posee un filtro que impide la entrada de partículas sólidas que pueden obstruir o dañar el rodete que debe estar cubierto completamente por el líquido para un correcto funcionamiento. Consta también de un racor de conexión por el que a través de otra manguera de 70 milímetros sacamos el líquido que debemos achicar, el cual no entrará nunca en contacto con el agua que mueve el primer cuerpo, circuito cerrado. Unas flechas junto a los racores indican las direcciones de entrada y salida del agua, a fin de evitar confusiones. Presenta diversas ventajas tales como: al no estar movida por motor de explosión alguno, no genera gases de combustión. Puede extraer agua a profundidades de entre 25 y 30 metros. Tanto sus dimensiones como su peso, 14,5 kilogramos, hacen de ella una herramienta muy manejable. Su manejo es muy sencillo. Tienen un mantenimiento casi nulo. Permiten ser usadas en ambientes explosivos, ya que no producen chispa alguna. No precisan de fuente de electricidad para su funcionamiento. Son aptas para evacuar volúmenes de agua elevados. Proporcionan una caudal de 1000 L, en función de la presión recibida desde el camión y la profundidad a la que esté trabajando. Es posible trabajar con varias turbobombas en los ya estudiados sistemas en serie o en paralelo, incluso estando conectadas a la misma autobomba, tomando las precauciones adecuadas, como el control de la temperatura del agua. 5,12. Motobomba. Se trata de una herramienta portátil para achique de agua que puede funcionar, a diferencia de la turbobomba, de forma completamente autónoma a cualquier vehículo, dado que ella misma incorpora su propio motor de combustión, aunque esto resulta un inconveniente si se pretende trabajar en espacios cerrados. Al igual que las autobombas, se encuentran limitadas por la altura de aspiración, 7 a 8 metros.
Requieren un cebado manual previo a su puesta en marcha. Existen muchos fabricantes y modelos de autobombas, pero orientativamente podemos decir que son capaces de proporcionar un caudal de unos 1500 L. Un tipo de motobomba muy práctico en determinados servicios es la flotante. Este modelo, autocebante, permite elevar el agua a 15 a 20 metros de altura con caudales cercanos a los 900-1000 L. Para su funcionamiento no es preciso disponer de mangotes de aspiración. Apartado 6,2 del presente tema. Tan solo de una manguera de 45 milímetros para extraer el agua. Una de sus cualidades principales es que pueden aspirar agua a niveles incluso de 5 a 10 centímetros. Por último, las electrobombas sumergibles presentan la peculiaridad de que su altura de aspiración no es un inconveniente, pudiendo trabajar sumergida hasta incluso bajo 20 metros de columna de agua. Con un caudal aproximado de 1400 L, su limitación viene dada normalmente por la longitud de su cable de corriente. 6. Materiales para trabajo con agua. En este último punto del tema quedan descritos los distintos elementos que se emplean en los servicios de bomberos para impulsar y aspirar agua, así como sus acoples de conexión y algunas otras herramientas. 6,1. Mangueras. Están reguladas por la norma UNE 23091. Se emplean para transportar el agua impulsada desde la bomba hasta el punto donde debemos extinguir el fuego. Por tanto, su uso es para impulsión, y no para aspiración. Para este caso emplearemos los mangotes como veremos a continuación. Tradicionalmente el material empleado en las mangueras de los servicios de bomberos ha sido el lino. Sin embargo, hoy en día están en desuso. Se cuartean y se descomponen con facilidad, y suelen sufrir ataque de insectos y bacterias orgánicas, además de que necesitan de muchos cuidados para un buen mantenimiento como secarlas después de cada uso. En definitiva, a largo plazo resultan más caras. Hoy en día lo normal es encontrar en los parques mangueras de tejido sintético de 3 o 4 capas, elaboradas a partir de materiales como neopreno, poliéster y caucho, con diámetros de 25, 45 y 70 milímetros, aunque también es interesante mencionar otro tipo de mangueras que, si bien no es frecuente encontrarlas en parques urbanos, sí que son más comunes en zonas más rurales. Son las denominadas mangas de tipo forestal, que tienen por característica principal el ser capaces de permitir la percolación, que es el paso de agua a través de ellas a modo de transpiración, provocando que estén permanentemente mojadas por fuera y protegiéndolas así de los efectos del calor. Es importante mantener una serie de cuidados durante las intervenciones, en lo que a mangueras se refiere. Si se pretende alargar la vida de estas, se procurará no dejarlas encima de brasas ni pisarlas con los camiones, así como evitarles roces extraños. Manguera que observemos con alguna anomalía tipo pinchazo o trozo quemado, la retiraremos para su exhaustiva revisión posterior. 6,2. Mangotes. Si la operación que pretendemos realizar es aspirar, entonces tendremos que hacer uso de los mangotes. Son semirrígidos y están reforzados por un entramado metálico para evitar el aplastamiento que en ellos produciría el vacío generado en la aspiración. Suelen ser de 110 milímetros de diámetro y tienen una longitud de 2 metros. Gracias a unas llaves especiales para el racor tipo Stors que incorporan estos mangotes, pueden hacerse un correcto apriete de los mismos, consiguiendo así la depresión que provocará la aspiración del agua. Dichas llaves permitirán también el apriete a la bomba y el acople del filtro de aspiración, el cual se coloca al final de la instalación, protegiéndola de partículas sólidas de considerable calibre que puedan llegar hasta la bomba y dañarla. Una válvula de pie se abre para permitir la entrada de agua, y se cierra para impedir su salida al parar la bomba o reducir la fuerza de aspiración. Si esto ocurriese, deberíamos volver a cebar la instalación. 6,3. Racores. Son las piezas metálicas que permiten empalmar dos mangueras entre sí, o unir estas a la bomba del camión, hidrante, reducción, etc. Históricamente han existido muchos tipos distintos de racores: americano, Stors, Bilbao, Barcelona,
pero la experiencia en nuestro país de incendios como el de la refinería de Escombreras en Cartagena en 1969, cuya extinción requirió de la intervención de efectivos de bomberos de distintos servicios, ejército y distintas ciudades, derivó en que se impusiera un único tipo de racor para todos ellos, decidiéndose que fuera el tipo Barcelona. UNE 23400. Suelen ser de aluminio o aleaciones de aluminio o latón, de considerable resistencia y reducido peso. No obstante, se trata de elementos que deben cuidarse y protegerse de golpes, pues su deterioro puede complicar sobremanera la extinción de un incendio al no poder empalmar dos mangueras en un momento determinado. Los racores de tipo Stors, como acabamos de ver en el punto anterior, son empleados en los mangotes de aspiración. 6,4. Reducciones, bifurcaciones y trifurcaciones. Nos referimos por bifurcaciones y trifurcaciones a elementos de unión a los racores que nos permiten convertir una línea en dos o en tres líneas distintas, reduciendo evidentemente los diámetros de las mangueras. Los tipos de bifurcaciones existentes son de 100 mm con dos salidas de 70 mm, de 70 mm con dos salidas de 45 mm y de 45 mm con dos salidas de 25 mm. Todos ellos con sus llaves de apertura independientes en cada una de las salidas. En cuanto a las trifurcaciones, los diámetros normalmente empleados son entrada de 70 mm con dos salidas de 45 mm y una de 70 mm. Las reducciones son piezas metálicas que permiten ajustar los racores tipo Barcelona a diferentes medidas, pudiendo empalmar así mangueras de distintos diámetros o diferente sección entre estas y la bomba. Podemos encontrar reducciones de 70 mm a 45 mm y de 45 mm a 25 mm. 6,5. Lanzas. Una vez que tenemos hecha la instalación de mangueras desde la autobomba hasta el lugar del fuego, es preciso incorporar otro elemento que nos permita proyectar el agua en condiciones óptimas para extinguirlo. La conexión entre la lanza y la última manguera se hará a través de los racores, por tanto tendremos los mismos diámetros de estos tanto para las mangueras como para la lanza, 25 mm con caudales de entre 30 y 200 L, 45 mm 120 a 500 L y 70 mm 300 a 1000 L. En su origen, las lanzas eran únicamente de chorro sólido, no disponían de llave para cierre, ni podían tirar agua en forma pulverizada ni crear lo que denominamos cortina de protección, para protegernos de la radiación del fuego cuando lo necesitamos. Las consecuencias de emplear chorro sólido, a pesar de que en ocasiones puede interesarnos su uso, son el gran desperdicio de agua que no se aprovecha efectivamente en la extinción y los daños que se pueden producir en materiales delicados. Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando comenzaron a aparecer las lanzas que permitían lanzar agua pulverizada, siendo aún de caudal variable, es decir, que éste variaba cuando se modificaba el efecto de salida del agua, de chorro a cortina. Posteriormente aparecieron las de caudal constante, que corregían el anterior inconveniente, y así hasta llegar a nuestros días las lanzas de selector de caudales, los cuales pueden ser seleccionados por el bombero que la maneja, pero se mantiene constante durante el uso, no siendo necesario cerrarla para cambiar de chorro a cortina o viceversa, o incluso las lanzas automáticas de presión constante, capaces de corregir las subidas o bajadas de caudal de la instalación. La lanza dispone de un estrechamiento en su interior, el cual provoca que se transforme la energía de presión que llega de la instalación en energía cinética, elevando así la velocidad de fluido en la instalación. Existe un tipo de lanza, llamada de cortina, que como su propio nombre indica, crea una barrera de protección a modo de esta contra la acción térmica del fuego para proteger determinadas zonas durante un incendio. A la fuerza que ejerce sobre el bombero la lanza durante su utilización, la llamamos reacción en la lanza, y será mayor cuanto mayor sea la presión y el diámetro de salida. Dicha fuerza lleva la misma dirección del chorro de agua, aunque en sentido contrario. Es decir, el bombero debe contrarrestarla cargando el peso de su cuerpo hacia adelante. Por ello los relevos en punta de lanza se harán con esta cerrada,
excepto cuando estemos utilizando el chorro de protección. Podemos calcular su valor mediante la fórmula. Reacción lanza igual a sección boquilla por presión. Para calcular la sección emplearemos la fórmula, sección igual a por R2. Otra fórmula interesante para calcular la reacción en la lanza a partir del diámetro, sin necesidad de obtener la sección es reacción igual a 0,78 por D2 por P. 6,6. Monitores. Cuando por las características de la intervención, nos vemos en la necesidad de proyectar caudales de agua muy elevados, más de 1000 L, ya sea porque nos interesa refrigerar alguna cisterna o porque es preferible que no haya bombero alguno en la punta de lanza, empleamos los monitores portátiles. Existen dos tipos, los fijos situados en autobombas nodrizas, autobrazos y autoescaleras. Estos se alimentan con el agua procedente de la misma cisterna o de un hidrante, siendo también útil en estos casos disponer de una motobomba para aspirar agua hasta el monitor. Y por otro lado, los portátiles que, teniendo suministrada el agua desde la misma autobomba, permiten ser colocados en el lugar más idóneo a fin de optimizar el trabajo en la intervención. Existen en el mercado muchos tipos de monitores portátiles, con distintas características. Por citar algún ejemplo, el 6 de Murcia trabaja con los modelos Compactor R Pons, 11 kg de peso y un caudal de 2000 L, Style 3443 Mercury 1900 L y 9,5 kg, o el Rocket G2 Oscillator 2000 L y un peso de 12,7 kg. Todos ellos con similares rangos de oscilación horizontal y vertical.